بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a una clase de hadith, sabiduría y dichos del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su noble familia y discípulos y con todos aquellos que le siguen el camino de la verdad hasta el día final. Es un gran gusto compartir con ustedes uno de los hadices más célebres del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. En la clase del día de hoy, en el hadith número 28 de esta colección de hadices que tenemos con el libro que estamos siguiendo, que se llama Jawami al-Kalim, los libros o los hadices del profeta o las palabras del profeta que estaban llenas de sabiduría, sentido y conocimiento en muy pocas palabras. Bien, el dua es la súplica o la plegaria, que es el tema del hadith de hoy. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en un hadith narrado por An-Nu'man ibn Bashir, un discípulo del profeta, la paz con él, dijo que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: la súplica es la adoración. La súplica es la adoración. Dijo: ad-du'a huwa al-ibada. Es un hadith muy profundo y muy grande, y ahora lo vamos a expandir el significado y vamos a aportar algunas leyes del Sagrado Corán y otros dichos del profeta para entender la profundidad del tema. Bueno, la súplica o el dua es uno de los componentes más importantes de la religión, y por eso hace referencia al hadith. La súplica. ¿Qué es la súplica? La súplica es aquello que nosotros, como seres humanos, dotados de intelecto, dotados de la capacidad de razonar, de pensar y de decidir, elevamos una plegaria a Dios. Le pedimos a Dios, usando el lenguaje con el que Dios nos agració, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos agracie, que nos dé de su bendición, misericordia en nuestra vida, para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra vida en este mundo. Básicamente eso es lo que es la súplica. Y es muy innato en el ser humano suplicar a Dios, es muy innato, estamos creados con eso. Para nosotros en el Islam eso es una realidad, se conoce como al-fitra, es una marca con la que los seres humanos nacemos. Está mencionada en el Sagrado Corán y en los hadices del profeta, la paz con él, acerca de lo que es la fitra, que es un estado normal, natural, una inclinación a reconocer a Dios y a invocarle a Dios, el dua. Realmente es que no es necesario que alguien te enseñe a invocarle a Dios para que tú sepas invocarle a Dios, para que tú sepas que Él está ahí para escucharte y para responderte. El profeta, la paz con él, dijo que al dua o la súplica es la adoración. ¿Qué significa esto? Los sabios dicen que significa que es la esencia de la adoración. También se puede entender que es gran parte de la adoración, ¿sí?, redunda acerca de la súplica. Y si nosotros nos podemos a analizar lo que es el salah, el rezo en el Islam, los 5 rezos que tenemos al día, básicamente es una súplica. Lo más importante la súplica más importante en el Islam es al-Fatiha, es el primer capítulo del Sagrado Corán. Y en este capítulo o sura hay una súplica ahí. Cuando decimos
Ihdina as-sirata al-mustaqim, guíanos por el camino correcto, el camino de quienes tú has agraciado, sirata alladhina an'amta alayhim, no de los que se desviaron o de los que incurrieron en tu ira. Entonces, ahí hay una súplica. Y así, en todas las cosas que hacemos, siempre va a haber una súplica, una forma de invocar a Dios o de pedirle a Dios. Bien, vamos a ver que en el Sagrado Corán hay muchísimas aleyas en este referente. Nos menciona acá el autor 2, nos pone وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, la aleya 186 del capítulo 2. Una traducción aproximada dice: y si mis siervos te preguntan por mí, le está hablando al profeta Muhammad, ciertamente estoy cerca de ellos, responde la súplica de quien me invoca. Dice Dios: ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Dice: respondo a la súplica de quien me invoca, que me obedezcan pues y que crean en mí, y así se encaminarán. Encontramos otra ley del Noble Corán que dice: وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uni astajib lakum. En el Sura Ghafir, el perdonador, la ley 60, dice: vuestro Señor dice, invocadme y responderé vuestras súplicas. Entiende, vuestras súplicas. Entonces, invocadme y responderé sus súplicas. Este es otra ley de las tantas, por supuesto, leyes en las que Allah nos exhorta continuamente a invocarle, a hacer un dua y a suplicarle. Bien, aquí hay algo muy importante a mencionar, y es acerca de los componentes de la súplica o las condiciones y pilares de la súplica. ¿Cómo realizar una súplica en la que Allah nos responda? ¿Cómo garantizar una respuesta de Dios a la súplica? Bien, si nosotros hacemos bien la súplica, inshallah, Allah nos va a responder de alguna manera, en alguna manera que muchas veces vamos a entenderla, y tal vez otra un poco diferente. De pronto Allah nos responde de una mejor manera de la que nosotros pensábamos. Pero como todo en la vida, hay que tener un conocimiento para realizar. No puedo ponerle a un niño a manejar si es que nunca ha aprendido. No va a poder encender el carro, no va a poder llegar al destino. No podemos ponerle por ejemplo, a un enfermero a hacer una operación, una cirugía. Tiene que tener un conocimiento para eso. No puedo ponerle por ejemplo, a un panadero a hacer una mesa si no tiene conocimiento de carpintería, o a un carpintero a hacerle que haga un pastel si es que nunca ha amasado una masa. Entonces, hay que tener un conocimiento. Esto es un conocimiento, para empezar, muy, muy básico, y como mencioné al principio, está instaurado en nuestro adentro, en nuestro fitra, hacerlo. Pero si es que conocemos muy bien cómo hacerlo, inshallah, garantizaremos una súplica de Allah. Mucha gente te dice: yo suplico y Allah no me responde. Bien, hay un defecto en tu súplica. Entonces, el defecto no está en Allah o en Dios, sino está en ti, o en la manera en la que suplicas, o cómo suplicas, o qué suplicas. Bien, el autor nos hace una compilación de aquello que debemos conocer en cuanto a la súplica. Primer punto, tener tawhid. Tawhid, ¿qué significa el tawhid? Tener implantado en nuestro corazón la unicidad de Dios, que Allah es uno solo. Eso es un tema enorme, del que puedo hablar unas 2 horas tranquilamente, pero básicamente de que Allah es una sola persona o un solo ser. Es uno solo, y a Él pertenece el mandato de absolutamente todo. Él es el único creador de todo cuanto existe, el Señor amo y dueño de todo, y que tiene en sus manos el control de todo. Es fácil decirlo, pero mucha gente tiene problemas en interiorizar la magnitud de eso. Bien, hay muchas duas
que el profeta, la paz de Allah sea con él, en donde él enfatizaba el asunto de que solo a él se le adora, porque solo es Dios. Por eso es que en la súplica del Fatiha, antes de pedirle, Ihdina Sirat al-Mustaqim, la aleya dice, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Solo a ti te adoramos y solo a ti te invocamos o te imploramos ayuda. ¿Sí? Porque hay gente que te dice que Dios es uno, pero después piden o invocan a alguien que no es Dios. Y tienen por ahí un santo, o tienen ahí alguien que, o de alguna forma, invocan a alguien que no sea Dios. Y a veces puede ser algo muy, muy abstracto, no necesariamente un ídolo, no necesariamente una estatua, pero sí que pone en su corazón la esperanza de que, por ejemplo, la gente le ayude, y pone su esperanza más en que la gente le ayude, más en que Dios le va a ayudar. Entonces, como que Dios te deja y te abandona a la gente, porque eso te mereces. Te mereces porque no pusiste la suficiente esperanza en Allah. Bien, dice Allah en el Corán, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Hay muchas leyes al respecto y muy similares a estas. En esta ley, por ejemplo, 117 de la 23, de Sura 23, Allah dice, no invoques junto a Dios, junto a Allah, a ninguna otra deidad. También hay otra ley que dice algo similar, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Y no invoques junto a Allah a ningún otro Dios con minúscula, o sea, una deidad falsa. No lo hagas, la ilaha illa huwa, porque no hay más Dios sino Él. Y bueno, muchas leyes similares. Mencionamos una más, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, en el Sura al-Jinn, en la ley 18 del Sura al-Jinn, los genios, dice Allah, y que las mezquitas son de Él, únicamente de Allah, de manera que no invoques junto a Allah absolutamente a nadie más. Bien, entonces el primer punto acá es el Tawhid. De hecho, la persona no estaría en el Islam si no tuviese lo básico de esto claro, que el Tawhid es lo más importante, es la razón principal por la que Dios reveló el Corán, es la razón principal por la que Allah envió al profeta Muhammad, y al profeta Jesús, y al profeta Moisés, y a Abraham, y a Noé, y a todos los profetas menores que vinieron entre ellos. Es decir, el Tawhid, la unicidad de Allah, el verdadero monoteísmo. Bien, ese es el primer entonces pilar a conocer sobre la súplica. El siguiente pilar nos habla acerca del Ikhlas. Ikhlas es la sinceridad, es decir, invocarle únicamente a Él, a Dios, y con sinceridad en el corazón, un corazón realmente sincero, con intenciones puras, que no estén mezcladas con otra cosa, que no quiero, por ejemplo, con esta súplica obtener algo de prestigio o de fama al hacer este acto de adoración, porque el profeta dijo que la súplica es un acto de adoración. Y cuando hacemos un acto de adoración, le dedicamos solamente a Dios, y por Dios, y para Dios. Esperamos de Dios. Entonces, tiene que tener ese grado de sinceridad. Y es algo que uno trabaja realmente toda su vida. Entonces, la sinceridad al suplicar, ¿sí? Ser sincero con Dios, es algo muy importante cuando hacemos la súplica. Bien, el tercer punto es algo que los sabios o los ulema llaman ihdar al-qalb, que significa traer el corazón, o tener presente el corazón, es decir, hacerlo conscientemente, con un corazón. Sí, que no tenga un corazón despistado o distraído, como el profeta mencionó en otro hadith, que Allah no responde a la súplica cuando la persona está con un corazón distraído. Sí, estoy suplicando a Allah mientras como, mientras juego, mientras
cuento dinero mientras estoy hablando por teléfono. No, tiene que ser una súplica realmente con un corazón presente en lo que estoy haciendo, saber lo que estoy haciendo, ser consciente de lo que estoy haciendo y tener a mi corazón al 100% metido en este asunto, ¿no? Esta es una de las grandes causas por las que Allah te va a responder el dua si es que tú la haces. Siguiente, dice el sabio, an yakuna sadiqan fihi, es decir, que tenga sidq, que tenga veracidad, que lo que pide realmente quiera, ¿sí? Que sea algo que realmente él crea que necesita y sea veraz en eso, ¿sí? Eso es una característica que debe tener la persona al hacer la súplica. La súplica tiene que ser de esa manera. Entonces, si es que la persona tiene esa sinceridad, también es un motivo bastante cercano a que, inshallah, Allah le responda. Bien. El siguiente punto que nos mencionan los sabios es que tenga modales al suplicar. Y a veces nos falla esto. ¿Qué significa que tenga modales cuando suplica? Que lo haga conscientemente a Dios, sepa quién es Dios, que tenga en su mente quién es Dios, el creador de todo cuanto existe, el Señor del universo, que se muestra ante Él humilde, que se muestra ante Dios con una característica que aparece una ley, que tenga tadarrur. ¿Cómo se puede traducir esto? Algo así como con cierta reverencia o con mucha reverencia, con entrega, con humildad y con incluso algo de temor en el corazón. Es una reverencia tan grande que uno puede sentir incluso algo de temor o de khashya, como también menciona la ley, jufia, o jauf, porque nos estamos mostrando ante el Creador de todos los cielos que si Él quisiera en un abrir y cerrar de ojos, terminaría con la vida en la Tierra y la Tierra en sí, todas las estrellas y los planetas. Si conceptualizamos ese poder en nuestro corazón, en nuestra mente, es instintivo y es natural tener algo de miedo, de reverencia. A la gente no le gusta hablar del tema del miedo a Dios. Realmente es que uno sí debe tener miedo porque uno mismo puede cometer errores que a ti te alejen de Dios o le enojes a Dios. Sí, si uno está frente a un león, imaginemos que estamos frente a un león. Ustedes son solo un león, es una criatura, es un animal. Y tenemos un vaso de agua en nuestra mano y le lanzamos a la cara. ¿No nos va a dar miedo eso? ¿De que el león se enoje y que nos haga algo? Por supuesto que sí. Y es un león, es una creación. Imaginemos si estuviésemos frente a un rey poderoso que tiene con él guardia y un ejército. Y tenemos que darle un discurso frente a él. No pensaríamos re bien cada palabra que tenemos que decir, porque si decimos algo que no le gusta, nos pudiese hacer algo. Claro que sí. Entonces, con mucha más razón a Dios tenemos que mostrarnos muy, muy humildes, con muchísima reverencia. Entonces, si no tenemos esos modales ante Dios, no esperemos que Dios nos responda a la súplica. ¿Sí? Entonces, tenemos que pedir a Dios con muchísima humildad. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pasaba horas con su rostro sobre la tierra, suplicando a Dios hasta que le quedaba una marca en la frente. Pasaba horas glorificando a Dios y después pidiéndole lo que él quería. Y este es otro punto que debemos conocer. Entre los modales de la súplica es glorificar a Dios o enaltecer su nombre antes de entrar a la súplica en sí. Y eso es lo que el profeta nos enseñaba. Decir subhanallah y glorificar a Dios, si decir alhamdulillah, las alabanzas son para Allah, o
creador de los cielos y la tierra, Señor de todo cuanto existe. El profeta usaba frases como enaltecido sea tu nombre, santificado es tu recuerdo, eres bendito, etc. Bueno, usemos las palabras en el árabe si es que podemos, es mucho mejor, porque son con significados precisos y correctos. El idioma español es un idioma que ha evolucionado y que ha tomado diferentes vocablos de diferentes idiomas antiguos como el latín y como el germánico y como otras lenguas, el árabe también y demás. Entonces, algunos de los significados pueden haberse deformado o descontextualizado algunas palabras. Entonces, si usamos el árabe es un idioma bastante diferente al español en este sentido. Sus significados son muy profundos, son muy, no han cambiado, es muy puro el idioma. Lo que es el significado de esa palabra es tal cual. Entonces, mejor usar las palabras que el profeta usaba al mencionarse a Dios, al dirigirse a Dios. Entonces decía ciertas frases como Subhanak Allahumma, por ejemplo, que es algo tan complejo a veces traducir. Decía Tabarakta Esmuka. Vamos a encontrarle en nuestro libro de súplicas, vamos a encontrar ahí en Hisnu Muslim, por ejemplo, el famoso libro de súplicas, la fortaleza del musulmán, varias de las frases que podemos usar. Bien, entonces, los modales en la súplica, ¿sí? Empezar con reconociendo a Dios, quién es Dios, reconociendo sus favores, sus gracias, glorificándole, enalteciéndole y recordando quién es Él. Y después hacemos la súplica. Y en la súplica no puede haber algo malo, es decir, no puede haber algo que sea haram, pecado, o estamos pidiendo algo en contra de alguien. Sí, no podemos pedir tampoco que romper lazos que nos unen, romper lazos de consanguinidad de alguna manera. Entonces el profeta fue explícito en prohibir, mencionar que mientras no haya ese tipo de cosas en la súplica, Allah inshallah te responde. Entonces tenemos que pedir algo bueno. Y ahora voy a mencionar qué podemos pedir, inshallah, después de entender cómo se debe pedir. Bien, entonces, que lo que pidamos sea algo bueno y correcto, que sea algo en lo que hay bondad. Después nos hablan los sabios que no debe uno apresurarse en la súplica. Es decir, pedirle a Dios que te responda la súplica hoy, porque ya mañana es muy tarde. Eso es algo que el profeta prohibió, ¿sí? El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'at rahim ma lam yasta'jil o ma lam yasta'jil. ¿Qué podemos traducir este hadith? Como que siempre se le responderá al siervo, continuamente se le responderá a su siervo, mientras que no pida algo en donde hay ithm, como puede traducirse como pecado, au qati'at rahim, que es romper parentescos o lazos de consanguinidad, wa ma lam yastajil, y mientras no se apresure, buscando que se apresura. Entonces uno de los presentes le dijeron: oh mensajero de Allah, ¿a qué te refieres con el isti'jal, con el apresuramiento? Dijo: es decir, cuando la persona dice: he pedido a Dios esto tantas veces y no se me ha respondido. Entonces lo deja de pedirlo. Entonces ahí es cuando no se le responde. Es decir, uno debe pedir a Allah y dejarle a la sabiduría de Dios que te responda al momento que sea adecuado. Eso puede ser el mismo día, puede ser mañana o puede ser después de un año, cuando sepa Dios que eso es mejor para ti. Puede ser que ahora lo que estás pidiendo no te conviene y como Dios es bueno y misericordioso no te lo da. Y para ti estás convencido de que ahora es cuando es mejor, pero no es así. Allah sabe cuándo es mejor para ti obtener algo. Entonces uno debe pedirle a Allah Azza wa Jalla eso y no dejar de responder, porque si uno, o no dejar de pedir, porque si uno deja de pedir,
entonces Allah Azza wa Jal ya no le da. Así lo dijo el profeta alayhi salatu wasalam. Entonces uno debe pedir, como dice otro hadith, an yuleha fi du'a, y que insista en su dua, que insista, porque estás pidiendo a Allah de su misericordia, de su favor, y lo dejas a la sabiduría de Él cuando es mejor para ti. Entonces tienes que saber que Allah te está respondiendo, pero en la manera y en el tiempo que Él quiere. Bien, otra cosa es que nos mencionan es que la persona tenga en general una vida buena, es decir, que no esté alejado de Dios cometiendo maldades y pecados y graves ofensas, y que esté comiendo haram y que sea su ganancia haram, porque lo contrario se está alejando a que Allah le responda. Sí, hay un hadith específico en este respecto. Entonces, el profeta alayhi salatu wasalam nos exhortó a que nuestra comida sea halal. ¿Qué significa? Que nuestra comida sea halal, que no estemos consumiendo cerdo o bebidas alcohólicas o animales que Allah ha prohibido, o animales que no han sido sacrificados de la manera en la que el Islam nos prescribe, es decir, que hayan muerto de una manera incorrecta, una muerte, como dice la ley ya al principio del Sura 5, donde se nos describe la dieta halal en cuanto a los animales se refiere. Vamos a ver ahí que Allah nos dice que no podemos comer animales que hayan muerto por muerte natural, o que hayan muerto por cornada o por caída o por asfixia, etcétera, por golpe, también se entiende por golpe eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que guardar nuestra dieta que sea halal y comer, y también que nuestra ganancia sea halal, que no esté yo ganando a través del engaño, a través de falsificación, a través de la venta de, por ejemplo, embriagantes o algo peor que eso, ¿no? Drogas y qué sé yo, o que algo que Allah haya prohibido, como por ejemplo la lotería, los casinos, la usura, ¿sí? El préstamo con intereses, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que mis ingresos sean halal, porque el profeta dijo, eso es algo que puede ser que tu dua no sea respondido por esta razón. Bien, básicamente, entonces, queridos hermanos y hermanas, estos son el hikmah o la sabiduría que tenemos detrás de una súplica, para que nuestra súplica sea respondida. Bien, ahora hablamos un poquito entonces de qué suplicar. Un punto antes de olvidarme, el último punto antes de olvidarme es que algunos sabios lo mencionan, es algo que se llama al-yaqin, o tawaqqu'u al-khair, es decir, esperar imaginar que Dios está respondiendo o te va a responder, es decir, tener certeza de alguna manera que Allah te va a responder, pensar que Él te va a responder, ¿sí? Entonces, no suplicar, obviamente, pensando de que Allah no te va a responder, porque eso sería muy contradictorio y eso iría en contra de lo básico y lo obvio mismo de la súplica, ¿sí? Entonces, imaginar que Allah te va a responder, y como mencioné, al momento que te sea a ti adecuado, ¿sí? Deja eso en la sabiduría de Allah, y también en la forma en la que Él le parezca más correcto. Por ejemplo, una persona está suplicando de que Allah le haga entrar a la universidad tal para estudiar la carrera tal, y de pronto no pasa el examen de ingreso, o de pronto los cupos para esa universidad se cierran. Entonces no decir, bueno, Allah no me respondió a la súplica y me siento a llorar. No, lo que tengo que hacer es pensar de que Allah me está reservando algo mejor. Esa súplica nunca se pierde. Si hiciste un dua correcto, una súplica buena, ¿sí?, contando en todo lo que acabo de mencionar, ¿sí?, estos 9 puntos,
Si tú hiciste eso, ten certeza de que Allah te va a responder y te lo va a dar de la mejor manera que sea para ti. De pronto, después te vas a entrar en otra universidad y con otra carrera, ¿sí? Que es mejor para ti, que va mejor con tu personalidad, con tu formación, con tu futuro, etcétera, etcétera. Entonces deja que Allah Azza wa Jal te responda de la mejor manera, porque Él es misericordioso, sabio y conoce a la perfección cada uno de nosotros, y además es bueno. Allah Azza wa Jal no le cuesta nada darte a ti de la bondad y de la misericordia, absolutamente, no le cuesta nada. No le cuesta en absolutamente nada darle a toda la humanidad todo lo que quisiera, pero lo hace de la manera que a Él le parece que es, o que Él conoce que es la mejor, la manera más sabia, porque Allah es muy, muy sabio. Bien, ¿qué suplicar? Bueno, mucha gente de pronto te dice que no sabes suplicar. Bueno, hay muchísimo, muchísimo para suplicar a Allah. Y una de las cosas que el profeta nos enseñó, y de lo más valioso realmente que el profeta nos enseñó, es justamente esto. ¿Qué es suplicar a Allah Azza wa Jal? Bueno, le pedimos su misericordia, en árabe, ar-Rahma. Es un vocablo mucho más amplio realmente que misericordia. Misericordia, compasión, clemencia, ¿sí? Pedimos eso, le pedimos a Allah su perdón, le pedimos a Allah el perdón de nuestras faltas, ¿sí? De lo que decimos y hacemos, y de lo que pensamos y lo que tenemos a veces en el corazón que está mal. Pedimos perdón, somos humildes ante Dios y le pedimos a Allah perdón de esto. Una ley dice que aquellos que no le pidan a Allah, dice Allah, Allah se enoja con ellos y les hará entrar en el castigo, les hará entrar en la condena en la otra vida, porque eso es señal de arrogancia. Y a Allah no le gusta que se llenen de arrogancia. Dice la ley, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Bien, ¿qué más le pedimos a Allah? Le pedimos a Allah su protección, le pedimos a Allah su protección en este mundo, de las cosas que no son agradables, que nos pueden perjudicar, y también le pedimos a Allah refugio o protección de lo que pueda venir después de la muerte, es decir, nuestra tumba, o sea, los castigos en la tumba. El profeta mencionó que existen castigos en la tumba para la gente impía, para la gente injusta, y que debemos pedir a Allah protección de eso. Entonces le pedimos a Allah Azza wa Jal protección de eso. Y le pedimos también protección de todo mal, por supuesto. Y le pedimos protección de las enfermedades. Y le pedimos protección de, algunas cosas que el profeta pedía protección. Él pedía protección del mal, él pedía protección de las tribulaciones, él pedía protección de los castigos de la tumba, él pedía protección de la tristeza, él pedía protección de no caer en la angustia o en la desesperación. El profeta pedía protección de no caer en la pobreza, le pedía protección. Aquí la pobreza, hago un paréntesis, hace referencia a la pobreza muy grande, ¿sí? Él pedía protección de eso. Y también pedía protección de no caer en lo que se podría traducir como la tribulación de la riqueza o el despotismo, cuando la gente se ve que se enriquece tanto y se olvida de Dios y de los mandamientos de Dios. También pedía protección de eso. Pedía protección de la cobardía, pedía protección de la miseria, de la enfermedad, pedía protección de, en general, las enfermedades, las epidemias y demás. También el profeta pedía protección, creo que ya mencioné, de la cobardía, y pedía protección de la opresión de los hombres. De muchas cosas. Todo esto vamos a encontrar en este libro que les aconsejo, que es muy, muy popular, el libro de Hisnul Muslim, la fortaleza del musulmán, que lo encuentran por todo lado. Es muy, muy fácil también encontrarlo en cualquier mezquita. De todo esto el profeta pedía protección y pedía a su vez misericordia, compasión, gracia, bendición, alivio, sanación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto le podemos pedir a Allah Azza wa Jal. Si estamos ante los pies de Dios en una oración, imaginemos que es
el rey de reyes, que tiene absolutamente todo en sus manos, como el profeta decía, biyadika al-khair kullu, en tus dos manos tienes todo el bien. Entonces le pedía a Allah de ese bien, ¿sí? Y por supuesto que acepte nuestras buenas acciones, que nos recompense por aquellas buenas cosas que hacemos, que nos siga ayudando en nuestra fe, en nuestra religión, en hacer el bien, en llegar al final del camino, al final de nuestras vidas, inshallah, repletos de buenas acciones, con grandes bolsas de buenas acciones. Creo que eso es de lo más valioso que la persona puede tener. Entonces, que se enfoque también su súplica en aquellas cosas que te benefician en tu otra vida. No seamos cortos de vista. Debemos ver lo que viene después de la muerte, es decir, una vida eterna. Y enfoquémonos en pedir eso, en pedir esa gracia, esa bendición que inshallah está por venir. Y sí, no, pedimos también por esta vida y los asuntos de nuestra vida. Está bien, por nosotros, por nuestra familia, nuestro cónyuge, hijos, amigos, primos y demás. Pero también por lo que viene después. Que nos haga entrar al paraíso y que nos salve de cualquier forma de castigo o condena o aflicción o malestar en la otra vida. Bueno, pedimos a Allah que nos haga realmente una de beneficio para nosotros esto, y compartan este conocimiento, este video o sus apuntes, o cuando conversen con alguien sobre este tema, compartan lo que han aprendido, porque de esa manera ustedes también tienen inshallah, mucha recompensa con aquellos que muestran al bien. El profeta alayhi salatu wasalam dijo: aquel que muestra a alguien el bien tiene la recompensa de eso que lo ha hecho, esa acción que se hace de bien. Bueno, qul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.